Gloria al nombre del Señor. Bendito y adorado es el Señor. Gracias, Padre amado, te damos gracias en esta hora. Te pedimos que te glorifiques en esta hermosa palabra. Padre, que mires cada vida que en esta hora va a estar en sintonía con nosotros. Glorifícate con poder, como solamente tú sabes hacerlo. En el poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. En una ocasión trajeron 6 ciegos de nacimiento frente a un elefante para que ellos a la hora de tocarlo, de palparlo, pudieran decir qué era para ellos un elefante, cómo ellos describirían un elefante. El primer ciego en llegar tropezó con el elefante, chocó contra su ancho y duro lomo y dijo: un elefante es como una pared. El segundo ciego, palpando un colmillo, dijo: un elefante es como una lanza. El tercero tocó la trompa y dijo: un elefante es como una manguera. El cuarto tocó su pata y dijo: un elefante es como una columna. El quinto tocó una oreja y dijo: un elefante es como un abanico. El sexto tocó la cola y dijo: un elefante es como una soga. Cada uno en su propia opinión, cada uno, aunque parcialmente en lo cierto, todos estaban equivocados. Verdades incompletas, pero con un contenido cierto. Porque los que no pueden ver jamás podrán decir que la verdad es completa hasta que no salgan de las tinieblas a la luz. Sin visión hay equivocaciones. Sin visión dependemos de la misericordia de otros. Les traigo a un ciego y pobre. Y lo voy a presentar en una postura, pero cuando termine de predicar, lo voy a dejar en otra, porque a los hombres le llega el momento de cambiar su estilo de vida, el momento de cambiar el estilo de pensar, el momento de cambiar su estilo de ser. Así que Dios encuentra al hombre y lo llama para que salga de la tragedia y lo sigue en el camino. Y hoy puede ser un hermoso día para ti. Hoy te puede llegar la hora del cambio. Permítame declarar a este ciego hoy, hacerle un examen de oftalmología y declararlo 20 sobre 20. Permítame llevarlo a Plaza Las Américas y colocarle un traje de Macy y perfumarlo con Mont Blanc. Por la razón de que yo no quiero hablar en esta mañana de gente no vidente. Yo quiero presentar la razón de ser de que hay gente que viendo viven como ciegos y teniendo viven de limosnas y sentados en la orilla del camino. Y no importa cómo haya sido tu vida hasta hoy, si tú sigues a Jesús, hoy te llegó la hora del cambio. Dios quiere reposicionarte. Dios quiere sacarte de la orilla del camino y colocarte en el camino. Lo primero que nos presenta Marcos en su narración es la condición del ciego Bartimeo. El verso 46 dice: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
Y es interesante cómo comienza este texto bíblico. Dice que a Jesús lo seguían sus discípulos y lo seguía una gran multitud. Así que hay dos maneras de poder seguir a Jesús. Tú le puedes seguir como su discípulo o tú lo puedes seguir como dentro de la multitud. Y Jesús está esperando que tú lo sigas no dentro de la multitud, sino que tú le sigas como su discípulo. Bartimeo se encuentra en unas posturas muy poco elocuentes para una persona triunfadora. La descripción es, primero nos dice que está ciego. Ciego. Lo segundo que nos dice que está sentado. Lo tercero que nos dice es que está junto al camino. Y lo cuarto que nos dice es que está viviendo de limosnas. Así que cuando analizamos estas cuatro expresiones, estas no son cuatro expresiones de una persona triunfadora, de un vencedor. Porque Dios no nos creó para ser ciegos. Dios no nos creó para estar sentados. Dios no nos creó para estar en las orillas. Dios no nos creó para mendigar limosna de paz a la vida. Sin embargo, aquello para lo cual Dios no nos creó, puede que sea lo más real en nuestra vida. Porque hay personas que están de pie, o creen que están de pie, y están sentados. Y otros que están conscientes que están sentados, pero no encuentran el poder que los levante. ¿Qué hizo sentar a Bartimeo? Porque fuimos creados por Dios para andar con la cabeza erguida y no doblada, pero la vida nos puede jorobar. Bartimeo está sentado. Bartimeo es un nombre compuesto. Bar significa, es una expresión en arameo que significa hijo. Y Timeo viene del griego y significa honrar. Entonces Bartimeo significa hijo de honra o hijo de honor. Pienso que es una ironía que un hijo de honor está mendigando junto al camino. Son muchos los que por equivocación contratan las orillas para vivir. Pueden estar en el camino, pero no están en el camino, están en la orilla del camino. Y eso es lo que Dios quiere hoy. Por eso yo te quiero compartir que te llegó la hora del cambio. Que Dios en esta hermosa mañana, en este momento, quiere que tú cambies. Quiere reposicionarte. Quiere sacarte de la orilla y colocarte en el camino. Bartimeo vivía totalmente de limosnas. Cuando Dios nos ha prometido vida en abundancia. Estaba sentado en Jericó. Y a Jericó nosotros realmente cuando escuchamos la palabra Jericó rápidamente pensamos en la conquista del pueblo de Israel bajo el liderato de Josué. Pensamos en la ciudad amurallada que los discípulos, que los israelitas tuvieron que darle vueltas. Hasta cantamos, los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Pero esta ciudad, en el momento donde Jesús tiene este encuentro con Bartimeo, esta ciudad no tiene murallas. Es una ciudad sin murallas. Sin murallas físicas. Pero hay gente allí viviendo en Jericó que tiene murallas espirituales. Y Bartimeo era alguien que tenía murallas espirituales.
Hay gente que puede vivir en un lugar totalmente libre, pero han levantado muros, han levantado paredes, han levantado cercas que no les permiten ser libres. Y eso es lo que quiere el Señor hoy hacer con tu vida. Porque hay gente que en su Jericó las murallas ya no están. Ellos han levantado muros impenetrables. Pero si tú decides, hoy te llegó la hora del cambio. El verso 47 dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿cuál era la importancia de que era Jesús el que pasaba? Porque por allí, por la orilla de Bartimeo, pasaban líderes religiosos. Por la orilla de Bartimeo pasaba Caifás. Por la orilla de Bartimeo pasaba Anás. Por la orilla de Bartimeo pasaban los sacerdotes. Pasaban los religiosos, pasaban los levitas. Pero ninguno se detenía a darle una palabra de esperanza a Bartimeo. Ninguno se detenía a decirle a Bartimeo: Bartimeo, hay solución para tu vida. Bartimeo, hay un Dios que puede sanarte. Ninguno. Y la importancia de que era Jesús Nazareno el que pasaba, es que el que pasaba no era un fariseo, ni era un radical, sino uno que sabía hacer el balance de la fe, sin caer en los extremos. Bartimeo comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dar voces es gritar. Y Bartimeo utilizó dos títulos mesiánicos para referirse al Señor: Jesús, Hijo de David. Jesús significa Salvador. Y el título mesiánico de Hijo de David significa el que tiene derecho al trono, el que puede ser rey. Ten misericordia de mí. Oiga, misericordia es lo último que sale cuando ya no hay esperanza. Misericordia es lo que pido cuando yo he agotado todos los recursos. Misericordia es lo que pido cuando he ido a buscar diferentes opiniones del médico. Misericordia es lo que pido cuando pienso que ya todo se ha acabado. Misericordia es lo que pido cuando ya no tengo esperanzas. Y Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el verso 48 dice: y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían. Oiga, y esto me trae a la escena a la mujer cananea del capítulo 15 de Mateo. Aquella mujer que tenía una hija endemoniada y que la Biblia la describe como griega, como sirofenicia de nación, con una tremenda necesidad. Y los discípulos del Señor se molestaron por los gritos de ella y le dijeron al Señor: despídela porque da voces tras nosotros. Entonces esto me lleva a la conclusión de que los bartimeos y las cananeas se tienen que cuidar de los que siguen a Jesús. Porque hay gente que sigue a Jesús que distancia cuando deben invitar, que ofenden cuando deben perdonar. No crezca alrededor de los que siguen a Jesús, crezca directamente con Dios. Porque Dios siempre le va a escuchar. Porque Dios nunca le va a dar la espalda.
porque Dios siempre se va a detener a escuchar su clamor. El texto dice que mientras le reprendían para que se callase, él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto me lleva al estudio de que aquí, cuando habla del primer grito, cuando él comenzó a clamar, se utiliza una expresión griega, boao, que significa un clamor profundo y a voz en cuello. O sea que el grito de Bartimeo era un grito profundo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando vuelven a decirnos que él clamaba mucho más, se utiliza otra expresión en griego que es craso, y que lo que significa es que ese segundo grito fue llevado a un nivel de intensidad y escándalo. Era como Bartimeo gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué gritaba? Porque su voz tenía que sobresalir por encima de los que le estaban diciendo que se callara. Tú no dejes que te callen. Tú no dejes que te impidan adorar a Dios. Tú no permitas que te impidan que tú puedas clamar al Señor en busca de auxilio, en busca de esperanza, en busca de misericordia. Porque la perseverancia es un requisito fundamental para obtener el milagro. El que persevera triunfa, dice la Escritura. Mas el que perseverare hasta el fin. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Qué hizo la perseverancia de Bartimeo? ¿Qué hizo que su grito sobresaliera por encima de los que le decían que se callara? El texto 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, te llama. Qué expresión tan maravillosa. Qué mensaje especial del Señor hacia el que está caído, hacia el que está en necesidad. Ten confianza. Levántate, te llama. Ten confianza. Ten ánimo. Ten fe. Ten seguridad. Cobra un nuevo aliento. Levántate. Levántate en el Espíritu. Levántate de tus recuerdos. Levántate de tus heridas. Levántate de tus odios. Levántate de tu fracaso. Levántate. Y esa es una expresión que recorre toda la Biblia. Porque si algo ha querido Dios siempre, es que el hombre y la mujer de Dios estén de pie. Estén de pie espiritualmente. Estén de pie emocionalmente. Estén de pie espiritualmente de manera maravillosa. A Josué, en un momento dado, cuando estaba pensando que estaba derrotado, en el libro de Josué, en el capítulo 6, Dios lo manda a levantarse. Y le dice: levántate de tu derrota. ¿Qué haces de rodillas? ¿Qué haces ahí derrotado? ¿Qué haces ahí? Levántate. Al paralítico de Betesda, en un momento dado, el Señor mismo, Jesús, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Creo que esa es la expresión que hace levantar al hijo pródigo. Cuando él, en la pocilga de cerdos,
tratando de alimentarse con las algarrobas de los cerdos, reaccionando, reflexionando todo lo que había dejado en la casa de su padre, se levantó y dijo: me levantaré, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Levántate, te llama. Fue el mensaje que el Señor le mandó a Bartimeo. Él te llama, pero la decisión de levantarte es tuya. Él te llama, pero tú tienes que decirte a ti mismo: me voy a levantar porque me llegó la hora del cambio. No voy a seguir aquí en la orilla. No voy a seguir aquí en este lugar. Te llama. La Escritura dice que él se detuvo. Bartimeo dejó de gritar y comenzó a reaccionar. Me está llamando. Me voy a levantar. No voy a seguir más en esta orilla. Y el verso 50 dice: él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojando su capa. Era el afiche que exhibía su desgracia. En la época de Jesús, donde había una capa, había un ciego. Donde había una camilla, había un paralítico. Donde había harapos, había leprosos. Había gente que tenían distintivos, que tenían marbetes, que exhibían su desgracia. Bartimeo tenía una capa. Era su dependencia, era su distintivo. Era lo que lo protegía del sol o lo protegía del frío. Era lo que lo protegía de los insectos. Era lo que usaba constantemente. Pero ese día, lo primero que hace Bartimeo ante la invitación de Jesús es arrojar su capa. Arrojó su capa. Arrojó su capa. Era como diciendo: no la voy a necesitar más. Tenía la certeza de que ya no la iba a usar más. Representaba esa capa su seguridad, pero ahora, ante el llamado del Señor, él decidió arrojar su capa. Oiga, hay creyentes y hay personas que tienen capas por dentro y no podemos ser libres si no arrojamos la capa. Necesitamos salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, para depender de la nueva vida que el Señor da. Bartimeo, arrojando su capa, se levantó. Se levantó porque reflexionó: si Él me llama es porque me va a sanar. Si Él me llama es porque me va a transformar. Si Él me llama es porque me va a reposicionar. Y vino a Jesús. Y el verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Qué quieres que te haga? Oiga, esto parece una pregunta tonta viniendo de los labios de Jesús. ¿Qué quiere un ciego que alguien le haga? Una persona como Jesús que viene a sanar. ¿Qué quieres que te haga? Pero es esta misma voz que le preguntó al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Es la misma voz que un día le preguntó en el Edén: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? No porque no lo supiera, porque es que las preguntas del Señor son preguntas de reubicación,
Son preguntas para que podamos reflexionar. Son preguntas para llevarnos a la verdad. ¿Qué quieres que te haga, Bartimeo? Pero Bartimeo respondió bien. Que recobre la vista. Y no se puede recobrar algo que en un momento dado no se tuvo. Lo que me lleva a entender, a interpretar que Bartimeo en algún momento dado había tenido vista. Que Bartimeo en algún momento dado no era ciego. La Escritura no nos dice, no nos arroja luz. ¿Qué le pasó a Bartimeo? Si se quedó ciego por un accidente, si se quedó ciego por una enfermedad congénita, hereditaria, no sabemos. Lo que sí sabemos es que en algún momento dado estuvo ciego. Sabes que hay personas que han conocido al Señor, que conocieron al Señor, que vieron la luz, que sufrieron positivamente la bendición de conocer al Señor, pero hoy están lejos. Estuvieron en un momento dado en la luz y hoy están en las tinieblas. Hoy están sin vista espiritual. Hoy necesitan decirle al Señor, como le dijo Bartimeo: Señor, Maestro, que recobre la vista. Que la recobre. Que vuelva a ver. Que vuelva a iluminarme. Que vuelva a estar donde estuve una vez. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y la pregunta se hace porque Dios le gusta a escuchar al tenedor de la tragedia para poder hablar con él. Es que a Dios le gusta que tú le digas lo que tú necesitas. No porque Él no lo sepa, sino porque Él desea que tus labios, que tu corazón expresen tu necesidad. Que recobre la vista. Que la recobre. Porque aquí encontramos la decisión de Bartimeo. Y el Señor siempre quiere una decisión espontánea, no una decisión impuesta. Que lo que tú digas, que lo que tú expreses salga de ti, salga de tu corazón. Y Él dijo que recobre la vista. Usted debe estar decidido a cambiar y estar insatisfecho con su estilo de vida actual. Bartimeo fue específico en lo que quería cambiar. Si tenemos visión, todas las demás cosas vendrán por añadidura. En el verso 52, en la primera parte, nos dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hoy es día de recobrar lo que el diablo te ha robado. Hoy es día de un regreso a las filas del Señor. Y el verso 52 finaliza diciendo: y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Eso me habla de una conversión genuina. Ya nadie podía llamarle ciego. Este es uno de los que podía decir: yo era ciego y ahora veo. Fui ciego y ahora podía ver. Eso se llama conversión. Se convirtió en un verdadero discípulo. Dejó de mendigar y comenzó a seguir a Jesús. El texto dice: y seguía a Jesús en el camino. Por eso yo te dije en la introducción que a este hombre lo encontramos en una postura, pero cuando terminaba el pasaje bíblico lo íbamos a colocar en otra.
cuando Marcos introduce, nos dice que Bartimeo estaba sentado junto al camino. Y cuando finaliza este parlamento, dice, y seguía a Jesús en el camino. Así que me gusta como lo dice Lucas, porque Lucas le añade un elemento. En la narración de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 43, Lucas dice, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Así que este hombre no solamente sigue a Jesús en el camino, lo sigue con adoración, lo sigue con alabanza, se convirtió en un verdadero adorador. Colocó a Jesús como el centro de su adoración. Nosotros somos mendigos cuando todo gira alrededor de nosotros. Pero somos adoradores cuando todo gira alrededor de Él. Y todo el pueblo, dice el texto, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Así que Bartimeo se convirtió en un testimonio del poder del Señor, de una vida transformada. Al hombre que le habían dicho que se callara, que le reprendieron para que no hablase más, ahora ya no está ciego, ya no tiene capas. Ahora, ¿dónde está? Siguiendo a Jesús en el camino. ¿Callado? No. No en silencio. Con una adoración en sus labios, con una alabanza en sus labios. Cuando Jesús pasó por su orilla, motivado por su presencia, Bartimeo se levantó. Recibió el beneficio del ministerio de Jesús, porque este impulso de Bartimeo a cambiar, a recibir la vista, le motivó a pedirle al Señor que tuviera misericordia de él. Y aunque al parecer, al principio daba la sensación de que Jesús no lo estaba escuchando, cuando Bartimeo comenzó a levantar su voz, detuvo la atención del Señor. Amigo y hermano que hoy estás escuchando y viendo, hoy te llegó la hora del cambio. No tienes que seguir sentado junto al camino. No tienes que seguir ciego. No tienes que seguir viviendo de limosnas espirituales. Cuando Dios tiene para ti vida y vida en abundancia. La persistencia de Bartimeo, aún frente a los gritos de la gente que decían que le reprendían que se callara, provocó que este hombre se animara a gritar más por la misericordia del Señor. Hoy Dios te invita. Dios te invita para que tú en esta hermosa mañana abras tu corazón. Dios te invita para que en esta hermosa mañana tú le digas al Señor, Señor, hoy me llegó la hora del cambio. Dios te invita para que en esta mañana tú le digas al Señor, Señor, hoy es el día anhelado. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo estuvo aquel ciego sentado en aquella orilla del camino? ¿Y cuánta gente le pasó por el lado y solamente le echaban quizás una moneda en el cacharro? Nada más. No había esperanzas, no había nada, hasta cuando llegó Jesús. Porque cuando Jesús entra en la escena, las cosas van a cambiar. Cuando tú le permites a Dios llegar a tu orilla, las cosas van a cambiar. Y el Bartimeo que estaba en la orilla del camino, ahora está en el camino. Dios no te quiere en la orilla del camino. Dios te quiere en el camino. Porque Él mismo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
En esta mañana, abre tu corazón al Señor. En esta mañana, dile al Señor, ten misericordia de mí. En esta mañana, levántate porque Él te llama. Él te llama para cambiarte, Él te llama para transformarte. Él te llama para que en esta mañana tú recibas el cambio. Dios quiere reposicionarte. Quiere cambiarte de posición. Quiere cambiarte de lugar espiritualmente. Quiere que tú lo sigas en el camino. Padre, en el nombre de Jesús, adoro tu nombre en esta hermosa mañana y te doy gracias de manera maravillosa y especial por cada amigo, por cada hermano que está en sintonía con esta transmisión. Mira aquellos que en esta hora, Señor, abren su corazón para recibirte. Perdona sus pecados. Escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero y sálvalo, Señor. Y aquellos que te sirven y te conocen, pero por alguna razón se han estado alejando, pero hoy tú los reubicas en el camino. Hoy tú los reposicionas. Hoy también para ellos le llegó la hora del cambio. Bendícelos, glorifícate y ayúdalos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.